La mayor parte de España deja atrás este domingo más de 3 meses de estado de alarma y entra en una nueva normalidad en la que la norma en los espacios públicos será la distancia de seguridad de 1,5 metros, el uso de mascarillas cuando ésta no pueda respetarse y la higiene regular de las manos mediante hidrogeles. La entrada a la llamada nueva normalidad se adelantó en Galicia, que entró en ella el pasado lunes, y en País Vasco, Cantabria y Cataluña, desde el viernes. Los límites de aforo en los locales y actividades públicas pasan a ser la norma en casi todas las comunidades, en una nueva etapa cuya duración se desconoce. En principio, debería prolongarse hasta que la pandemia sea cosa del pasado, ya sea por el desarrollo de una nueva vacuna o la erradicación del virus, algo poco probable. Los pasos atrás en caso de grandes rebrotes no están descartados. El fin del estado de alarma también supone la recuperación por parte de las comunidades de todas sus competencias y el fin de las restricciones de viaje entre autonomías y países de la zona Schengen. Las que siguen son las principales normativas de cada comunidad, expuestas por orden alfabético. Andalucía desplegará este domingo 400 medidas recopiladas en un decreto para que reine una nueva realidad, según la Junta. La previsión es que estén en vigor hasta la próxima primavera. Entre las medidas destaca el aforo de los establecimientos y comercios, que se eleva al 75% de la capacidad autorizada en el interior y 100% en las terrazas. Este porcentaje oscila entre el 50% en piscinas de hoteles y alojamientos turísticos, el 65% en cines, museos, teatros y auditorios, y el 75% en piscinas privadas. Los conciertos al aire libre tendrán una capacidad máxima de 1.500 personas en el exterior, mientras que los funerales podrán tener 60 personas al aire libre y 30 en espacios cerrados. Los servicios de transporte regular de autobús entre poblaciones tendrán una oferta mínima del 50% y en los metropolitanos el porcentaje subirá al 80%. Ferias, verbenas o romerías no están recomendadas, pero las atracciones pueden ocuparse hasta un 50% de su capacidad, informa Javier Martín Arroyo. La llamada nueva normalidad llegará a Aragón con una ampliación de los aforos al 75% de la capacidad de locales y equipamientos recreativos, como norma general de la que queda fuera el ocio nocturno. En este caso el aforo será de la mitad y las pistas de baile deberán ser ocupadas por sillas y mesas. Las zonas de juegos infantiles recuperan este domingo la actividad con medidas de higiene, y los campos de trabajo, excavaciones arqueológicas, limpieza de bosques y colonias tendrán limitada su capacidad a 20 y 50 participantes, respectivamente. En cualquier caso, los grupos deberán ser divididos para la realización de actividades. Las fiestas patronales quedan suspendidas hasta el 30 de septiembre. El Principado deja en manos de los ayuntamientos determinar el tiempo máximo de permanencia en las playas de los bañistas. Discotecas y locales de ocio nocturno podrán abrir con la mitad del aforo, aunque no se podrá bailar en las pistas. La hostelería podrá operar a plena capacidad. Fiestas y verbenas han sido divididas en 3 categorías, quedando prohibidas las consideradas de riesgo alto, permitidas con un aforo del 50% al 75% las de riesgo medio y sin límites las de riesgo bajo, aunque en todos los casos se deberán respetar las distancias y usar mascarilla. Los parques infantiles reabrirán con estas mismas condiciones y se recomienda la colocación de hidrogeles para los usuarios. Los centros comerciales tendrán limitado a la mitad del aforo las zonas comunes y recreativas. El gobierno balear no permitirá la apertura de locales y establecimientos con más de 300 personas de aforo y limitará el resto al 75% de su capacidad. En las playas, cada persona deberá ocupar 4 metros cuadrados de arena y las actividades no podrán reunir grupos de más de 30 personas. La norma general será la inexistencia de límites de aforo en bares,
restaurantes y equipamientos, algo que permite la baja incidencia del coronavirus en la Comunidad Canaria. Como precaución, sin embargo, los comercios sí mantendrán una concurrencia del 75%. Las actividades podrán llevarse a cabo en grupos de un máximo de 30 personas, 25 en espacios interiores, y en las playas cada persona tendrá un espacio reservado de 4 metros cuadrados. Las fiestas populares quedan por ahora suspendidas. Cantabria entró en la medianoche del viernes en una nueva normalidad en la que se mantiene un límite general del 75% en hostelería, comercio y equipamientos culturales, en este caso con grupos máximos de 25 personas. Porcentaje que se reduce al 50% en albergues, instalaciones turísticas y locales de ocio nocturno. Las actividades de turismo activo y en la naturaleza no podrán reunir a más de 30 personas. Las bodas podrán tener 150 asistentes, la mitad en espacios cerrados, y los entierros, 50. Los lugares de culto funcionarán al 75% de su capacidad y la mascarilla será obligatoria. Conciertos y espectáculos al aire libre podrán reunir hasta a 1000 personas si el aforo no supera el 75%, hay controles en los accesos, el público permanece sentado y se respetan las distancias de seguridad. Los eventos deportivos no podrán reunir a más de 300 personas en espacios cerrados y 1 millar al aire libre. Duchas y lavapiés en las playas podrán ser utilizados por una sola persona a la vez. La Junta ha elegido limitar los aforos al 75% en prácticamente todos los locales y establecimientos como forma de homogeneizar y facilitar la aplicación de una única medida en todas las situaciones. Las fiestas patronales no están recomendadas antes del 15 de julio y los centros de mayores y centros de día podrán reabrir siempre que no estén anexos a residencias donde vivan personas de colectivos vulnerables. La comunidad deja atrás el estado de alarma y arranca un verano sin fiestas patronales. No es un año que tenga especiales motivos de celebración, desgraciadamente, sentenció el vicepresidente regional, Francisco Igea. Como norma general, está prohibido todo evento que genere aglomeraciones en las que no sea posible mantener la distancia de seguridad. Sí podrán celebrarse conciertos y actividades al aire libre en las que los asistentes sí puedan hacerlo, mientras en el sector de la hostelería se reabren las barras aunque se limita el aforo al 75%. Las discotecas deberán colocar mesas en las pistas de baile y tendrán la asistencia limitada a 1/3 de su capacidad. Las piscinas podrán abrir al 75% y se permiten las competiciones deportivas sin contacto físico, con 1000 asistentes al aire libre y 500 en lugares cerrados. También se imponen límites, según los espacios, a celebraciones religiosas y velatorios. La Generalitat se encomienda a la responsabilidad individual para evitar contagios en el regreso a la normalidad. Los aforos limitados seguirán vigentes hasta el 25 de junio. 50% para los locales que tengan solo espacios cerrados y del 70% para los que cuenten con terraza. Pero a partir de esa fecha habrá un cambio de concepto, en palabras de la consejera de Salud, Alba Vergés. Lo importante no es el porcentaje, sino que la gente identifique que hay distancia de seguridad en el local, añadió. En los eventos al aire libre, habrá que respetar la distancia de seguridad de 1,5 metros, aunque podrá rebajarse si se usa mascarilla. Hay un registro de asistentes y espacios sectorizados de un máximo de 2000 personas, 1000 en recintos cerrados. El decreto sienta unas bases muy genéricas que serán completadas con planes sectoriales. La Comunidad Valenciana mantendrá en la nueva etapa la mayoría de las medidas de la fase 3 de la desescalada, como la obligación de limitar los aforos al 75% o incluso al 60% en el caso de los centros comerciales. La mascarilla seguirá siendo obligatoria cuando resulte imposible mantener una distancia de 1,5 metros. Los espectáculos al aire libre,
como los conciertos que proliferan en verano en varios pueblos costeros, no podrán congregar a más de 800 personas. El Arenal Sound, en Burriana, Castellón, tuvo el año pasado, de media durante el festival, 50.000 asistentes al día. Los velatorios tendrán un límite de 50 personas en espacios abiertos y de 25 en lugares cerrados. La Generalitat no adelanta la regulación de la vuelta a la escuela, pero anticipa medidas del nuevo curso universitario. Siempre que las condiciones sanitarias lo permitan, los alumnos podrán estar dentro de las aulas de las facultades a menos de 1,5 metros, y, en tales casos deberán llevar mascarilla. El aforo máximo del aula será en todo caso de una persona por cada 2,5 metros cuadrados de superficie, informa Ignacio Zafra. La Junta ha establecido 2 plazos para la vuelta a la normalidad y contempla en el decreto aprobado este viernes el regreso al confinamiento en caso de rebrotes. En la primera etapa, que dura hasta el 31 de julio, las limitaciones de aforo son del 50% por norma general, porcentaje que asciende al 75% a partir de esa fecha. Galicia estrenó el lunes la llamada nueva normalidad. La mayor parte de lugares de concurrencia pública han aumentado el aforo al 75%, salvo las terrazas, 80%, y las zonas comunes de los centros comerciales, 50%. Los niños han podido regresar a los parques al aire libre después de 3 meses precintados y las limitaciones del número de personas que pueden reunirse en los domicilios han desaparecido. Los eventos al aire libre tendrán un tope de 1000 personas sentadas y de 300 si se celebran en recintos cerrados, informa Sonia Vizoso. El gobierno regional ha adoptado una política de no limitar los aforos en aquellos espacios donde sea posible mantener las distancias de seguridad. Sí lo hará, en cambio, al 75% en grandes eventos, con un máximo de 1000 asistentes, y en lugares más limitados. Todos los actos tendrán que ser con cita previa para permitir, en caso necesario, el rastreo de los asistentes. Las fiestas patronales podrán celebrarse, pero no programar actos multitudinarios en los que no pueda regularse la asistencia, como verbenas, grandes atracciones feriales o encierros. Para las plazas de toros rige también el límite de 1000 asistentes. El 75% de aforo será la norma general para espacios como piscinas. El decreto de la Comunidad de Madrid establece 2 etapas hacia el regreso a la normalidad. Entre este domingo y el 5 de julio, todos los negocios tendrán su aforo interior limitado al 60%, 80% en terrazas de bares y restaurantes, que podrán volver a usar sus barras. Desde el 6 de julio, ese porcentaje llegará al 75%, 100% en terrazas. El uso de mascarilla seguirá siendo obligatorio cuando no se puedan mantener 1,5 metros de distancia con otras personas. Estos aforos son de aplicación a la gran mayoría de negocios y equipamientos, con algunas excepciones. Las piscinas recreativas tendrán hasta nueva orden un aforo máximo del 50%. Las discotecas seguirán cerradas al menos hasta el 5 de julio. Al igual que los centros de servicios sociales, excepto residencias. Estas verán flexibilizado el régimen de visitas, que seguirá siendo con cita previa. Se vuelven a abrir los parques infantiles, y se permiten los campamentos de actividades de tiempo libre, con 300 asistentes al aire libre y 75 en espacios cerrados. En los gimnasios no podrá haber más de 20 personas. 25 a partir del 6 de julio, y los usuarios no podrán compartir ningún material, informa Juan José Mateo. Los hoteles podrán funcionar con todas las habitaciones abiertas, aunque en los espacios comunes el aforo estará limitado al 75%, el mismo porcentaje que en la práctica totalidad de negocios y equipamientos recreativos. Las bodas podrán contar con 500 asistentes al aire libre, 200 en recintos cerrados y hasta 800 con planes específicos,
y los velatorios con 50, 30 en el interior. Los campamentos podrán acoger hasta 150 participantes y no podrán programarse actividades deportivas oficiales al menos hasta el 15 de septiembre. Las fiestas son muy importantes, pero no imprescindibles. Esta es la posición que ha llevado al gobierno foral a suspender este año las fiestas más populares de la comunidad. La práctica totalidad de actividades recuperarán su actividad, aunque con limitaciones compartidas con otras comunidades como la limitación del aforo al 75% en la hostelería, grupos máximos de 25 personas en equipamientos y la celebración de grandes actos con hasta 1000 asistentes al aire libre y 500 en el interior. Las guarderías de 0 a 3 años también vuelven a la actividad con una regulación estricta. El País Vasco ha reabierto parques infantiles y espacios deportivos al aire libre. En todos los casos deberá garantizarse un espacio de 4 metros cuadrados para cada persona. En el transporte público, en ascensores para acceder a determinados barrios y en funiculares se recupera el 100% de la capacidad, siempre con mascarilla. El aforo a actos públicos se amplía, aunque con diferencias. En los espectáculos culturales al aire libre, romerías, exhibiciones de baile o música y desfiles, el aforo máximo será de 1000 asistentes, el mismo que en los eventos deportivos en espacios abiertos, como ciclismo, remo o atletismo. En espacios cerrados esta cifra se reduce a 300 personas. Discotecas y el resto de locales de ocio nocturno retoman su actividad con el 60% de su capacidad, pero sin pistas de baile, en las que se pondrán mesas separadas por 1,5 metros, informa Pedro Gorospe.